Un alfa poderoso, un omega con un secreto oscuro que podría destruirlo todo. En Pian de BL te traemos la parte 1 de una historia donde el destino cobra su precio. Lazos del destino. Capítulo 1. El encuentro. El aroma a mango fresco y jengibre flotaba en el aire acondicionado de Bacardi Juice Bar cuando Aiden Campbell empujó la puerta de cristal. Eran las 8:30 de la mañana, y el establecimiento recién abría sus puertas en el exclusivo distrito financiero de la ciudad. Aiden no solía frecuentar este tipo de lugares. Como heredero del grupo Campbell Technologies, una de las empresas de innovación tecnológica más importantes del país, su rutina matutina consistía en café negro preparado por su asistente personal y reuniones que comenzaban antes del amanecer. Pero hoy tenía una videoconferencia con inversionistas asiáticos a las 9, y su oficina estaba a solo 2 cuadras de distancia. Buenos días, bienvenido a Vitality, una voz melodiosa lo saludó desde detrás del mostrador. Aiden levantó la vista de su teléfono y se quedó paralizado. Detrás del mostrador había un joven de cabello castaño claro que le caía en ondas suaves sobre la frente. Tenía ojos color miel que brillaban con calidez genuina y una sonrisa capaz de derretir el hielo del Ártico. Vestía el uniforme verde esmeralda del local, una camiseta polo y un delantal, pero lo llevaba con una gracia natural que hacía parecer que estaba modelando a alta costura. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de Aiden fue el aroma. Como alfa dominante, Aiden tenía sentidos extraordinariamente agudos. Y este omega, había algo inusual en su esencia. Era dulce, sí, con notas de vainilla y algo floral, lavanda, tal vez, pero debajo de esa suavidad había una capa subyacente de fortaleza. Era una nota metálica, vibrante y decidida que normalmente solo emanaban los omegas dominantes. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó el joven, inclinando ligeramente la cabeza con curiosidad al notar la intensidad con la que Aiden lo observaba. Aiden parpadeó, recuperando la compostura. No era propio de él perder el control de esa manera. Un jugo verde. El que tenga más espinaca, dijo con voz firme, aunque por dentro sus feromonas rugían con un interés que no había sentido en años. Perfecto. ¿Quieres agregarle proteína? Tenemos de vainilla o chocolate. El omega ya se movía con eficiencia detrás del mostrador, sacando ingredientes del refrigerador. Vainilla está bien. Mientras el joven preparaba su pedido, Aiden no pudo evitar observarlo. Cada movimiento era fluido, casi artístico. La forma en que sus manos delgadas pero firmes cortaban el apio, como medía las porciones con precisión sin necesidad de mirar las marcas en el vaso medidor. Había una concentración en su expresión que hablaba de alguien acostumbrado a crear con las manos. La licuadora rugió durante unos segundos y luego el omega vertió el líquido verde brillante en un vaso transparente, decorándolo con una rodaja de limón. Aquí tienes, dijo, extendiendo el vaso con ambas manos. Su placa de identificación brilló bajo las luces LED, Oliver. Cuando sus dedos se rozaron durante el intercambio, Aiden sintió una descarga eléctrica recorrer su brazo. Oliver también debió sentirlo, porque sus mejillas se tiñeron de un rosa delicado y apartó la mano rápidamente. $8.50, murmuró Oliver, evitando el contacto visual mientras señalaba la terminal de pago. Aiden pasó su tarjeta sin apartar la vista del omega. Ahora que estaba más cerca, estaba casi seguro. La forma en que Oliver sostenía su postura, erguido y sin la típica sumisión instintiva que muchos omegas mostraban ante un alfa dominante como él. Su aroma no se volvía más dulce o complaciente en su presencia, mantenía esa nota de fortaleza. ¿Eres un omega dominante? La pregunta salió de los labios de Aiden antes de que pudiera detenerla. El color desapareció del rostro de Oliver, reemplazado por una palidez repentina. Sus ojos se abrieron como platos. Por un momento, pareció un ciervo atrapado ante los faros de un automóvil. Yo, no, respondió rápidamente, su voz apenas un susurro. Luego se aclaró la garganta y repitió con fuerza impostada, no, no lo soy. Solo soy un omega normal. Pero Aiden había vivido suficiente tiempo en el mundo de las dinámicas como para reconocer una mentira. La forma en que Oliver desvió la mirada, como sus manos se aferraron al borde del mostrador y la tensión repentina en sus hombros lo delataban. Está bien, dijo Aiden suavemente, decidiendo no presionar.
No quería asustar al hermoso Omega. Gracias por el jugo, Oliver. La sorpresa volvió a cruzar el rostro de Oliver al escuchar su nombre. De nada. Que tengas un buen día. Aiden asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una vez más. Por cierto, dijo, captando la atención de Oliver, mi nombre es Aiden. Aiden Campbell. Vio el momento exacto en que el reconocimiento brilló en esos ojos color miel. Por supuesto que sabía quién era. El apellido Campbell era sinónimo de tecnología de vanguardia y fortuna. Aparecía regularmente en las revistas de negocios y en las noticias financieras. Sin esperar respuesta, Aiden salió del local. Ya sabía con absoluta certeza que volvería. Mañana. Y pasado mañana. Todos los días necesarios hasta descubrir todo sobre el enigmático Oliver Janner. Porque cuando buscó el nombre del local en su teléfono, la página web listaba a todos sus empleados. Y allí estaba, Oliver Janner, barista matutino de lunes a viernes. Su instinto alfa ya había tomado una decisión, y Aiden Campbell nunca ignoraba sus instintos. Capítulo 2. Secretos de familia. Oliver cerró la puerta de la pequeña tienda Colores del Alma con un suspiro de alivio. Eran las 6:45 de la tarde y el sol de otoño proyectaba sombras doradas a través de los escaparates llenos de pinceles, lienzos y tubos de pintura organizados por tonalidad. Oli, cariño. ¿Ya llegaste? La voz melodiosa de su madre emergió desde el fondo del local, donde estaban las aulas improvisadas para las clases nocturnas. Sí, mamá. Dame un segundo para dejar mis cosas. Oliver subió rápidamente las escaleras que llevaban al pequeño apartamento encima de la tienda. Era un espacio acogedor que había sido su hogar toda la vida. 2 dormitorios, una sala comedor que servía también como estudio de arte y una cocina que olía perpetuamente a las infusiones de hierbas que su madre preparaba. Dejó su mochila con los libros de la universidad en su habitación y se cambió el uniforme de Vitality Juice Bar por ropa más cómoda, jeans desgastados salpicados de pintura y una camiseta holgada color índigo. Cuando bajó, su madre ya estaba preparando el aula. Camila Jenner era una mujer de 45 años que parecía de 30, con el mismo cabello castaño claro de Oliver y ojos verdes que chispeaban con inteligencia. Era una Omega dominante, aunque pocas personas lo sabían. Había aprendido desde joven a ocultar su verdadera naturaleza en una sociedad que veía a los suyos como mercancía valiosa, objetos de matrimonios arreglados entre familias poderosas. Llegas justo a tiempo, dijo Camila, acomodando los caballetes en semicírculo. Tenemos 6 estudiantes esta noche. La señora Martínez finalmente convenció a su esposo de tomar las clases con ella. Oliver sonrió mientras ayudaba a distribuir las paletas y los delantales. Eso es dulce. Después de 40 años de matrimonio, todavía buscan actividades para hacer juntos. Así es como debería ser. Camila se detuvo, su expresión volviéndose distante por un momento. El amor verdadero no tiene que ver con dinámicas o estatus social. Tiene que ver con encontrar a alguien que te vea realmente. Oliver conocía esa mirada. Era la misma que aparecía cada vez que su madre recordaba cómo había conocido a su padre, Marcus Janner. Camila provenía de la familia Rossi, una dinastía de omegas dominantes con conexiones en la industria farmacéutica. Cuando tenía 22 años, sus padres habían arreglado su matrimonio con un alfa dominante millonario, 30 años mayor que ella, que coleccionaba omegas dominantes como si fueran trofeos. Pero Camila se había enamorado del hombre equivocado, Marcus Janner, un alfa de clase trabajadora y profesor de arte en la universidad donde ella estudiaba en secreto. Marcus no era dominante, no tenía fortuna ni conexiones. Solo tenía un corazón enorme y un amor incondicional por la mujer que veía más allá de su dinámica. 3 semanas antes de la boda arreglada, Camila y Marcus huyeron juntos. Su familia la desheredó, contrató investigadores privados e intentó usar sus influencias para separar a la pareja. Pero ellos resistieron, cambiando de ciudad, viviendo con lo mínimo y construyendo una vida desde cero. 24 años después, seguían profundamente enamorados. ¿Papá llegará tarde otra vez?, preguntó Oliver, aunque ya conocía la respuesta. Tiene reunión con el director de la preparatoria. Están planeando la exposición de fin de año de sus estudiantes.
Camila revisó su reloj. Debería estar aquí para las 8. La campanilla de la puerta tintineó, anunciando la llegada de los primeros estudiantes. Mientras Oliver saludaba a la señora Martínez y a su esposo, su mente vagó involuntariamente hacia el encuentro de esa mañana. Aiden Campbell. El nombre había resonado en su cabeza todo el día, incluso durante sus clases de historia del arte contemporáneo y técnicas de óleo avanzadas. No vivías en esta ciudad sin saber quién era Aiden Campbell. A sus 32 años, había transformado Campbell Technologies de una empresa familiar respetable en un gigante tecnológico con presencia en 40 países. Era brillante, despiadado en los negocios y devastadoramente atractivo. También era un alfa dominante de los más poderosos. Y había notado algo en Oliver que nadie más había notado en años. Oliver había heredado la naturaleza de Omega dominante de su madre. Era un secreto que su familia guardaba celosamente, conscientes de los peligros que conllevaba. Las familias adineradas todavía buscaban omegas dominantes para matrimonios estratégicos, y algunas empresas los discriminaban por considerarlos difíciles de controlar. Incluso existían rumores de tráfico en el mercado negro. Por eso, Oliver usaba supresores de aroma más fuertes que los normales, practicaba lenguaje corporal sumiso y evitaba el contacto visual prolongado con alfas dominantes. Había funcionado durante años. Hasta esta mañana. Hasta que Aiden Campbell lo había mirado con esos ojos grises penetrantes y había formulado la pregunta que Oliver más temía. ¿Eres un omega dominante? Oliver, cariño, ¿estás bien? La voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. Oliver parpadeó, dándose cuenta de que había estado sosteniendo el mismo pincel durante varios minutos sin moverse. Sí, estoy bien. Solo, cansado. Fue un día largo. Pero Camila lo conocía demasiado bien. Se acercó a él, bajando la voz para que los estudiantes no pudieran escuchar. ¿Pasó algo? Oliver dudó. No quería preocupar a su madre, pero tampoco podía guardar este secreto. Un alfa vino al trabajo esta mañana, susurró. Me preguntó si era dominante. La expresión de Camila se endureció, sus instintos maternales activándose inmediatamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que no y pareció dejarlo estar. Pero mamá, él sabía. Podía verlo en sus ojos. Lo supo tan pronto como me vio. ¿Quién era? La pregunta de Camila era tensa. Aiden Campbell. El silencio que siguió fue pesado. Camila cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. El heredero de Campbell Technologies, murmuró. Oliver, ese es un alfa muy poderoso. Su familia tiene conexiones en todos lados. Lo sé. Oliver se pasó una mano por el cabello, frustrado. Pero no puedo simplemente dejar mi trabajo. La profesora Martínez me consiguió ese puesto y el pago es bueno. Necesito ese dinero para la universidad y para ayudar aquí. Tu seguridad es más importante que el dinero. Mamá, no hizo nada malo. Solo hizo una pregunta y, cuando le dije que no, no insistió. Oliver tocó el brazo de su madre suavemente. Además, probablemente no vuelva. Los hombres como él no frecuentan locales de jugos. Probablemente solo estaba de paso. Camila no parecía convencida, pero asintió lentamente. Está bien. Pero prométeme que si vuelve, si hace más preguntas o te hace sentir incómodo de alguna manera, me lo dirás inmediatamente. Te lo prometo. La puerta se abrió nuevamente y Marcus Jenner entró, trayendo consigo el aroma a café y libros viejos que siempre lo acompañaba. Era un hombre de 48 años, alto y delgado, con gafas de montura negra y una sonrisa perpetua. Lamento llegar tarde, anunció, besando a Camila en la mejilla y revolviendo el cabello de Oliver. El director no para de hablar. Juro que ese hombre necesita un botón de pausa. La tensión se disipó con su llegada y pronto la clase comenzó. Oliver se perdió en la familiaridad de enseñar, guiando manos inexpertas a través de los misterios de la mezcla de colores. Pero en el fondo de su mente, un par de ojos grises lo perseguían, y una pregunta persistía: ¿qué haría si Aiden Campbell volvía? Capítulo 3. La rutina.
Los siguientes 5 días confirmaron los peores temores de Oliver. Aiden Campbell volvió. Y volvió. Y volvió. Cada mañana, a las 8:30 en punto, la puerta de cristal de Bacardi Juice Bar se abría y el imponente Alfa entraba con su traje de diseñador impecable, su maletín de cuero italiano y esa presencia que hacía que todo el local pareciera encogerse a su alrededor. Primer día, un jugo verde con proteína de vainilla. Segundo día, lo mismo de ayer. Tercer día, sorpréndeme. Cuarto día, ¿qué me recomiendas hoy, Oliver? Quinto día, ¿sabes? Podría sonreír más. Tu sonrisa es notable. Oliver intentaba mantener la profesionalidad, servir el pedido con eficiencia y despedirlo rápidamente. Pero Aiden no tenía prisa. Siempre encontraba una razón para prolongar la interacción, una pregunta sobre los ingredientes, un comentario sobre el clima o una observación sobre el arte que decoraba las paredes del local. Y Oliver podía sentir cómo los ojos grises del Alfa lo estudiaban constantemente, como si fuera un rompecabezas que Aiden estaba determinado a resolver. El viernes por la mañana, Sophie, su compañera de trabajo, no pudo contenerse más. Está completamente loco por ti, susurró mientras preparaban los smoothies para los clientes de la hora pico. Sophie era una beta de 25 años, estudiante de nutrición, con cabello corto teñido de rosa y una personalidad bulliciosa que contrastaba perfectamente con la naturaleza más reservada de Oliver. No digas tonterías, murmuró Oliver, sintiendo que sus mejillas se calentaban. ¿Tonterías? Oli, ese hombre es Aiden Campbell. Podría conseguir cualquier jugo en cualquier lugar de la ciudad, probablemente entregado en bandeja de plata a su oficina. Y sin embargo, viene aquí todos los días. Sophie le dio un codazo juguetón. Además, la forma en que te mira, madre mía. Si alguien me mirara así, me desmayaría. Probablemente solo le gusta la conveniencia del lugar. Su oficina está cerca. Claro. Y yo soy la reina de Inglaterra. Sophie rió. Despierta, Oli. Ese Alfa está cortejándote. Oliver negó con la cabeza, pero no pudo evitar que su corazón latiera más rápido ante la idea. Como si lo hubieran invocado, la campanilla de la puerta sonó exactamente a las 8:30, y Aiden entró. Hoy vestía un traje gris oscuro con una corbata azul medianoche que hacía que sus ojos parecieran aún más intensos. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel, excepto por un mechón rebelde que caía sobre su frente, dándole un aire ligeramente desaliñado que contrastaba con su apariencia impecable. Buenos días, Oliver, saludó Aiden, acercándose directamente al mostrador. Como siempre, ignoró completamente a Sophie, aunque ella prácticamente se derretía a su lado. Buenos días, señor Campbell, respondió Oliver formalmente. ¿Lo mismo de siempre? En realidad, Aiden se apoyó en el mostrador, acortando la distancia entre ellos. Hoy me gustaría probar algo diferente. ¿Cuál es tu jugo favorito? Oliver parpadeó, sorprendido por la pregunta. Bueno, me gusta el de fresa y plátano con leche de almendras y un toque de canela. Entonces tomaré eso. Pero ese es dulce. Usted siempre pide los verdes. Quiero probar lo que te gusta a ti. Aiden sonrió, y fue devastador. No era una sonrisa grande o exagerada, sino algo pequeño y genuino que suavizó sus rasgos aristocráticos. Confío en tu criterio. Oliver sintió que Sophie lo miraba con intensidad, conteniendo el impulso de gritar, te lo dije. Muy bien. Murmuró Oliver, girándose para preparar el pedido antes de que Aiden pudiera ver el rubor que trepaba por su cuello. Mientras la licuadora zumbaba, Oliver era dolorosamente consciente de la presencia de Aiden. No de manera invasiva, sino con una atención completa que hacía que su piel hormigueara. ¿A qué te dedicas además de trabajar aquí? Preguntó Aiden casualmente. Oliver casi derramó la leche de almendras. Estudio en la Universidad de Bellas Artes. Por las tardes. ¿Qué especialidad? Pintura. Óleo principalmente, aunque también trabajo con acrílicos y acuarelas. Eso explica las manchas de pintura. Aiden señaló las manos de Oliver, donde efectivamente había trazas de azul cobalto bajo sus uñas. ¿Qué te gusta pintar?
Oliver vertió la mezcla rosada en un vaso, decorándolo con una rodaja de fresa. Escenas cotidianas, principalmente. Personas en cafés, parques, mercados. Momentos ordinarios que la mayoría de la gente pasa por alto. Le tendió el vaso a Aiden, cuidando de no tocar sus dedos esta vez. Creo que hay belleza en lo mundano. Aiden tomó el vaso, pero no se movió para pagar inmediatamente. Tomó un sorbo, manteniendo el contacto visual. Está delicioso, dijo después de un momento. Dulce, pero con profundidad. Como su creador. Oliver no sabía qué decir. Su omega interno prácticamente ronroneaba ante el cumplido. Son $9. Aiden pasó su tarjeta, pero antes de irse, sacó algo de su bolsillo, una tarjeta de presentación color negro con letras plateadas grabadas. Campbell Technologies está organizando una gala benéfica el próxima semana. Recaudamos fondos para programas de arte en escuelas públicas. Deslizó la tarjeta a través del mostrador. Me encantaría que asistieras. Como mi invitado. Oliver miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. Señor Campbell, yo. Aiden. Solo Aiden. Aiden, apenas nos conocemos. Entonces esta sería una excelente oportunidad para conocernos mejor. Aiden se enderezó, ajustándose la corbata. Piénsalo. Mi número está en la tarjeta. Puedes enviarme un mensaje con tu decisión. Antes de que Oliver pudiera protestar, Aiden ya se dirigía hacia la puerta. Y Oliver se giró en el umbral. Definitivamente deberías seguir el consejo de Sophie. Tu sonrisa es más que notable. Es extraordinaria. Y con eso, se fue, dejando a Oliver con la boca abierta y a Sophie saltando de emoción. Lo sabía. Lo sabía. Te está cortejando. Sophie chilló, agarrando el brazo de Oliver. Y escuchó nuestra conversación. Sophie, respira. Oliver tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Aiden Campbell. CEO. Número personal. Obviamente vas a ir, ¿verdad? Preguntó Sophie, con los ojos brillantes. Obviamente no voy a ir. Oliver guardó la tarjeta en su bolsillo. Esto es absurdo. Él es un multimillonario. Yo soy un estudiante de arte que hace jugos. No tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo si le gustas. Él ni siquiera me conoce. Por eso te invitó a la gala. Para conocerte mejor. Es como una historia de Cenicienta. Esto no es un cuento de hadas, Sophie. Esto es la vida real, dijo Oliver, limpiando el mostrador con fuerza. Y en la vida real, los hombres como Aiden Campbell no se interesan en personas como yo sin una razón. Probablemente solo está aburrido, o curioso. ¿O realmente le gustas? ¿Por qué es tan difícil creer eso? Oliver se detuvo. Porque crecer como un omega dominante en secreto le había enseñado a ser cauteloso. Porque había visto lo que le pasó a su madre. Porque abrirse a un alfa dominante significaba riesgo. Solo, necesito pensar, dijo finalmente. Sophie asintió. Está bien. Pero Oli, recuerda, no todos los alfas son como los de las historias de tu mamá. Algunos son buenos. Y ese, señaló hacia donde Aiden había desaparecido, tiene todas las señales de ser uno de los buenos. Capítulo 4. Investigación y estrategia. El silencio. Aiden Campbell no era un hombre acostumbrado al rechazo. En sus 32 años, había construido un imperio, había negociado acuerdos con corporaciones multinacionales, había hecho que hombres poderosos el doble de su edad se doblaran a su voluntad con nada más que una mirada y unas pocas palabras bien escogidas. Pero ninguna de esas victorias importaba cuando su teléfono permanecía obstinadamente silencioso. Había pasado una semana, 7 días, 168 horas, pero quien contaba, desde que le había entregado la invitación a la gala a Oliver. Aiden había sido cuidadoso, casual, dándole espacio. No había presionado, no había vuelto al local de jugos, y Oliver no había respondido. La noche de la gala había sido una tortura exquisita. Aiden había llegado temprano,
supervisando personalmente cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto para cuando Oliver llegara. Flores frescas, lirios azules y lavanda, porque recordaba la loción que Oliver usaba. La mesa mejor ubicada, con vista al escenario, pero no tan expuesta. Incluso había ordenado que prepararan un cóctel sin alcohol para Oliver, solo por si acaso. Pero mientras la velada progresaba, los discursos, la cena de 5 tiempos, la subasta benéfica, los ojos de Aiden se desviaban constantemente hacia la entrada del salón de baile ornamentado. Cada vez que las puertas dobles se abrían, su corazón se aceleraba, solo para hundirse cuando veía que era otro invitado cualquiera. No Oliver. Nunca Oliver. Había cumplido con sus obligaciones en piloto automático, estrechó manos con donantes, sonrió para las cámaras de los medios sociales, dio su discurso sobre la importancia de los programas de arte con una pasión que no sentía completamente esa noche. La gente le decía que había sido inspirador, pero Aiden solo podía pensar en un par de ojos color miel que no estaban allí para verlo. James, su asistente, lo había notado. Aunque no dijo nada directamente, se dedicó a interceptar más solicitudes de, solo un momento, señor Campbell de lo habitual. Sorteó conversaciones que amenazaban con alargarse y apareció estratégicamente con recordatorios de compromisos urgentes, cada vez que Aiden necesitaba escapar. Perfectamente bien, mintió Aiden, y ambos supieron que no era verdad. Horas más tarde, Aiden estaba de vuelta en su ático del piso 45, contemplando las luces de la ciudad que se extendían hasta el infinito. Era una vista que normalmente lo llenaba de orgullo, toda esa energía, todo ese potencial y poder a sus pies. Pero esa noche, el paisaje se sentía vacío. Se sirvió 2 dedos de whisky de un decantador de cristal, un Macallan de 50 años, regalo de un socio de Tokio, y se dejó caer en un sofá de cuero italiano que costaba más que un coche común. El líquido ámbar quemaba al bajar, pero era un dolor bienvenido, algo real en lo que concentrarse para no pensar en aquel rechazo silencioso. Sus instintos de alfa, esa parte primitiva que solía mantener bajo estricto control, rugían de frustración. Le pedían a gritos ir a buscar a Oliver, derribar su puerta y exigir una respuesta, pero la realidad lo frenó en seco, ni siquiera sabía dónde vivía. Aiden respiró hondo, forzando a su lado racional a tomar el control. No había construido un imperio cediendo a impulsos básicos. Oliver no había ido a la gala, y Aiden necesitaba entender por qué antes de actuar. Repasó las opciones mentalmente. ¿Desinterés? Improbable, la química entre ellos era eléctrica. ¿Miedo? Seguramente. ¿Falta de tiempo? Muy posible para alguien que hacía malabarismos con trabajos y estudios. Necesito una nueva estrategia, le dijo a la soledad de su ático. Él será mi Omega. Lo dijo con una certeza absoluta, casi profética. Oliver no era como los demás Omegas que buscaban su fortuna. Oliver tenía una dignidad tranquila, una pasión por el arte y una columna vertebral de acero que fascinaba a Aiden. Era diferente. Era el indicado. El dinero y el estatus habían fallado. La invitación a la gala había sido un error de cálculo, un movimiento demasiado brusco. Si quería a Oliver, tendría que cortejarlo de verdad, con paciencia y sutileza, sin la etiqueta de multimillonario de por medio. Tenía que conocer al hombre detrás de esas barreras defensivas. Con la mirada fija en la pantalla apagada de su teléfono, Aiden tomó una decisión. Lo investigaré. A las 8 de la mañana del lunes siguiente, Aiden ya estaba en su oficina, antes que cualquier otro miembro del equipo ejecutivo. No era algo inusual, tenía fama de ser el primero en llegar y el último en irse, pero hoy tenía un propósito específico. A las 8:30 en punto, James Park entró con 2 cafés y su portapapeles, deteniéndose un instante al ver a su jefe ya sepultado en trabajo. Buenos días, señor Campbell, dijo James, dejando uno de los cafés en el escritorio y notando que Aiden ni siquiera levantaba la vista. ¿Puedo preguntar si durmió anoche? Lo suficiente, respondió Aiden distraídamente, aunque las ojeras decían lo contrario. James esperó. Tras 7 años como asistente personal de Aiden, había aprendido a interpretar sus silencios. Finalmente, Aiden alzó la vista con una expresión indescifrable. Necesito que investigues a alguien. James no mostró reacción,
aunque su curiosidad se disparó. Aiden pedía antecedentes a menudo, socios potenciales, candidatos a ejecutivos, grandes accionistas, pero esta vez su tono era diferente. Sonaba personal. Por supuesto, señor. ¿Nombre? Aiden deslizó una nota sobre el escritorio. El nombre estaba escrito con su caligrafía precisa, Oliver David Janner. James lo leyó y lo memorizó al instante. ¿Qué nivel de detalle necesita? Todo, la respuesta de Aiden fue inmediata. Familia, educación, finanzas, historial laboral, historial médico si puedes conseguirlo legalmente. Antecedentes penales, si existen. Referencias personales. Todo. James hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el portapapeles. Señor, si me permite la pregunta. Es personal, lo interrumpió Aiden. Luego suspiró y se pasó una mano por el cabello, un raro gesto de vulnerabilidad. Es el empleado del bar de jugos. Oliver. La comprensión iluminó el rostro de James. Había notado el cambio en la rutina de su jefe, las visitas repentinas al Vitality Juice Bar cada mañana durante un mes y su buen humor al regresar. También había notado la sombra que cayó sobre él cuando esas visitas cesaron. Entiendo, asintió James con profesionalismo. ¿Hay alguna razón específica para la investigación? Necesito entender, dijo Aiden reclinándose en su silla, mirando por la ventana a la ciudad que despertaba. Necesito saber quién es realmente. ¿Qué lo motiva? ¿Por qué hay miedo en sus ojos cuando le pregunto ciertas cosas? ¿Y si la información sugiere que debería mantener su distancia? Aiden lo miró con una sonrisa carente de humor. Entonces necesitaré saber eso también. Pero, James, su expresión se endureció, esto es absolutamente confidencial. Nadie más puede ver esta información. Ni siquiera nuestro equipo legal habitual. Sé discreto. No quiero que Oliver se entere de que lo estoy investigando. Entendido, señor. Plazo: 48 horas. James parpadeó. Eso era agresivo, incluso para los estándares de Aiden. Señor, para una investigación tan completa. 72, entonces. Pero no más, sentenció Aiden inclinándose hacia adelante. Why, James, usa los recursos que necesites. El dinero no es problema. Como desee, señor. James se dio la vuelta para irse, pero la voz de Aiden lo detuvo. Y James, gracias. Sé que esto es inusual. No más que otras solicitudes suyas a lo largo de los años, respondió James, permitiendo que una pequeña sonrisa asomara en sus labios. Y, si me permite decirlo, señor, es bueno verlo, interesado en algo personal. Hacía mucho tiempo que no pasaba. Cuando James salió, Aiden giró su silla para mirar la ciudad bajo sus pies. En algún lugar ahí fuera, Oliver probablemente estaba trabajando, preparando jugos o asistiendo a sus clases de arte, sin tener idea de que el alfa al que intentaba ignorar acababa de poner en marcha una investigación exhaustiva de su vida. Las 72 horas. Los 3 días siguientes fueron una agonía para Aiden. Mantuvo su rutina habitual, reuniones de la junta, conferencias con inversores, revisiones de productos, pero su mente divagaba constantemente. Se encontraba mirando su teléfono, esperando noticias de James. Tamborileaba con los dedos durante las presentaciones y perdía el hilo de las conversaciones a la mitad. ¿Todo bien, Aiden? Le preguntó Seah Chen, su directora de tecnología, después de tener que repetir una pregunta por tercera vez en una reunión estratégica. Perfectamente bien, mintió Aiden. Otra vez. Continúa. Por las mañanas, resistía el impulso de conducir hasta el Vitality, de asomarse para ver a Oliver aunque fuera un segundo. Había dicho que sería discreto, y lo cumpliría. Aunque eso lo estuviera matando. En la mañana del segundo día, estuvo a punto de ceder. Casi detuvo el auto para entrar y confrontar a Oliver directamente, para exigir saber por qué lo había rechazado y qué debía hacer para arreglarlo. Pero no lo hizo. Porque Aiden Campbell no había construido un imperio cediendo a impulsos emocionales. La revelación. A las 9:47 de la mañana del cuarto día,
James entró en la oficina con una gruesa carpeta de color manila. La información que solicitó, señor. Aiden prácticamente le arrancó la carpeta de las manos y la abrió con avidez antes de que su asistente hubiera cerrado la puerta. La primera página mostraba un perfil básico con una foto adjunta, una identificación universitaria en la que Oliver parecía más joven, pero igual de hermoso. Sus ojos miraban directamente a la cámara con una mezcla de timidez y determinación que hizo que el pecho de Aiden se contrajera. Aiden leyó vorazmente los datos. Sujeto, Oliver David Jenner. Edad, 23 años. Nacimiento, 15 de abril. Físico, 1.73 metro, cabello castaño claro, ojos color avellana. Educación, estudiante de cuarto año en la Universidad de Bellas Artes. Especialidad, pintura. Subespecialidad, historia del arte. Promedio, 9.40. Finanzas, becado parcialmente, beca al mérito artístico, cubre el 60%. Préstamo estudiantil activo, cuota de 847 pesos por mes. Empleo. Vitality Juice Bar, barista matutino lunes a viernes, 6 a.m., 1 de la tarde salario mínimo y propinas. Colores del alma, instructor de arte, mar, jue, viernes noches. Sin nómina oficial, ayuda familiar. Vivienda, reside con sus padres en el apartamento sobre el local Colores del Alma. Aiden pasó al siguiente apartado, enfocado en la familia, y ahí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Padre, Marcus Anthony Jenner, 48 años. Designación, alfa, no dominante. Ocupación, profesor de arte en la Preparatoria Central Westfield. Historial, sin antecedentes penales. Reputación excelente. Historial crediticio sólido. Madre, Camila Rossi de Jenner, 45 años. Designación, Omega, nota, ver anexo especial. Ocupación, copropietaria de Colores del Alma. Aiden pasó la página y encontró un expediente grueso etiquetado como Camila Rossi, antecedentes familiares. Origen, familia Rossi, farmacéutica Rossi, valorada en 3.2 mil millones. Designación, Omega dominante, confirmado. Año 2000, a los 21 años, comprometida en un matrimonio arreglado con Alessandro Petrov, alfa dominante, 51 años. Año 2001, 3 semanas antes de la boda, huyó con Marcus Jenner, un instructor de arte de 23 años. La familia Rossi la desheredó públicamente por traición a las obligaciones familiares. Estado actual, sin contacto con su familia de origen. Los Rossi mantienen la postura oficial de que no tienen una hija llamada Camila. Aiden se reclinó en su silla, asimilando la información. Así que de ahí venía Oliver. Su madre era una Omega dominante que lo había arriesgado todo, fortuna, familia, estatus, por amor. Una mujer perseguida y borrada de su propio linaje. No era de extrañar que Oliver escondiera su naturaleza. Había crecido viendo las consecuencias de lo que sucedía cuando las familias poderosas descubrían a un Omega dominante. Continuó leyendo la última sección. Oliver Jenner, información médica, nota, acceso a través de los registros de salud estudiantil bajo cláusulas de investigación ejecutiva. Designación, Omega dominante. Supresores, sí. Formulación de alta potencia, renovada mensualmente. Historial de celos, ciclos regulares, suprimidos consistentemente desde su presentación a los 14 años. Salud general, buena. Alergia leve a los mariscos. Ahí estaba. La confirmación definitiva. Oliver no era solo un Omega dominante, era uno que había ocultado su naturaleza durante casi una década, tomando supresores lo bastante fuertes como para engañar a cualquiera. A cualquiera, excepto a Aiden. Aiden cerró la carpeta lentamente, con expresión pensativa. James. Su asistente, que había esperado en silencio junto a la puerta, dio un paso al frente. Señor. ¿Esta información médica, cómo la conseguiste? Contactos en la administración universitaria. Técnicamente es legal bajo las leyes de verificación de antecedentes, pero es una zona gris, admitió James.
¿Supone un problema, señor? No. Pero esta carpeta no sale de mi oficina. Y esa información en específico, Aiden señaló el apartado médico con el dedo, no debe mencionarse a nadie. Jamás. Entendido, señor. Aiden giró su silla para mirar la ciudad mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Ahora lo entendía todo. Comprendía el miedo en los ojos de Oliver cuando le preguntó sobre su designación. Entendía por qué una simple invitación a una gala lo había asustado tanto. Demasiada atención, demasiado riesgo de exposición. Cualquier enfoque directo solo lograría que Oliver retrocediera más. Necesitaba una forma de acercarse que se sintiera segura. Algo que no activara las alarmas del instinto de supervivencia que Oliver había desarrollado con tanto cuidado. Tenía que entrar en su vida de forma natural, no como el poderoso alfa dominante y CEO multimillonario Aiden Campbell, sino simplemente como Aiden. Un hombre tratando de conectar con alguien que le importaba. Una idea comenzó a tomar forma. James, dijo lentamente, ¿alguna vez has querido tener un retrato pintado? ¿Quizás de tu esposa? James parpadeó ante el repentino cambio de tema. Yo, supongo que sería un buen detalle, señor. ¿Por qué? Aiden se giró y, por primera vez en días, una sonrisa genuina cruzó su rostro. ¿Te gustaría tener un cuadro pintado por tu jefe? James lo miró con absoluto asombro. Disculpe, señor. Un cuadro. Un retrato, tal vez. De tu esposa, ya que mencionaste que sería un buen detalle, Aiden se reclinó, con los ojos brillando con renovada determinación. ¿Te gustaría? Supongo que sí, señor, respondió James, todavía confundido. Aunque no sabía que usted pintaba. No pinto, sonrió Aiden. Pero conozco a alguien que sí. Alguien que da clases particulares. Y creo que necesito un nuevo hobby. La comprensión iluminó lentamente el rostro de James, seguida de algo peligrosamente parecido a la diversión. Planea tomar clases de pintura. Con él. Con el instructor más talentoso que conozco, Aiden se levantó y comenzó a caminar por la oficina con energía renovada. Piénsalo, James. No será el CEO de Campbell Technologies apareciendo con invitaciones a galas glamurosas. Solo será un alumno más, pagando por sus clases, aprendiendo un oficio. Sin presión, sin expectativas. Solo, tiempo juntos. Es bastante brillante, en realidad, admitió James. Aunque también increíblemente manipulador. Es estratégico, corrigió Aiden. Hay una diferencia. La hay. Sí, porque mis intenciones son genuinas. Aiden se detuvo frente a la ventana, mirando en dirección a Colores del Alma. No trato de engañarlo ni de atraparlo. Realmente quiero aprender a pintar. Mi abuela solía enseñarme antes de morir. Era verdad. Aiden no había pensado en esas tardes de sábado en años, pero ahora los recuerdos volvían en oleadas, las manos arrugadas de su abuela guiando las suyas, el olor a aceite de linaza y trementina, la luz del sol filtrándose por las ventanas del estudio. Y si en el proceso de aprender, también tengo la oportunidad de conocer mejor a Oliver, de generar confianza y mostrarle que no soy una amenaza, Aiden se encogió de hombros. Bueno, eso es solo un beneficio añadido. Si usted lo dice, señor. Lo digo, Aiden regresó a su escritorio, planificando ya los siguientes pasos. Bien. Esto es lo que harás. Investiga las tarifas promedio de las clases particulares de arte en la ciudad. Averigua que es razonable, un precio que se considere premium pero no sospechosamente alto. Puedo hacerlo. Luego llama a Colores del Alma. No menciones mi nombre. Di que eres un asistente haciendo consultas para un cliente ocupado interesado en clases particulares intensivas. Un mes para empezar, 3 sesiones por semana. ¿Y si preguntan quién es el cliente? Di que es alguien que prefiere permanecer en el anonimato hasta la primera lección. Un profesional ocupado buscando un pasatiempo creativo. Lo cual, sonrió Aiden, es completamente cierto. James tomó notas en su portapapeles y levantó la vista. ¿Y sus noches, señor? Mencionó cancelarlas.
Todas las reuniones nocturnas del próximo mes deben reprogramarse para la tarde. Lo que sea urgente, delégalo o cámbialo a videoconferencia. Aiden se sentó y abrió su calendario digital. A partir de mañana, mis noches son para pintar. Como desee, señor. ¿Algo más? Aiden lo pensó un momento. Sí. Una cosa más. Esa carpeta, señaló el informe de Oliver, va directa a mi caja fuerte personal. Nadie más tiene acceso. Y James. Señor. Buen trabajo. Una investigación exhaustiva. Pero, de ahora en adelante, todo lo que aprenda sobre Oliver Jenner, lo aprenderé de él directamente. James asintió con aprobación. Probablemente sea la decisión más sabia que le he oído tomar en este asunto, señor. No te acostumbres, dijo Aiden secamente. Sigo siendo insufrible en todo lo demás. Mientras James salía para hacer las llamadas, Aiden abrió la carpeta una última vez y miró la foto de Oliver. Pronto, pensó. Pronto conoceré al hombre real detrás de esos ojos cautelosos. Te mostraré que puedes confiar en mí. Y, paso a paso, derribaré los muros que has construido. Porque tú, Oliver Jenner, vales cada esfuerzo. Cada momento de paciencia. Y voy a demostrártelo. Cerró la carpeta, la guardó en la caja fuerte como había prometido y se giró hacia su computadora. Tenía un mes de reuniones que reprogramar y un nuevo pasatiempo que comenzar. Capítulo 5. El alumno inesperado. Oliver llegó a casa el viernes por la tarde, arrastrando los pies tras un día particularmente agotador. Había tenido un examen de historia del arte renacentista, un turno caótico en el bar de jugos, donde la máquina de hielo se rompió en plena hora punta, y ahora le esperaban 3 horas de clases nocturnas con principiantes que, invariablemente, confundían el carmesí con el magenta. Oli, llegas justo a tiempo. Su madre lo interceptó en las escaleras antes de que pudiera escapar a su habitación. Había algo en su expresión, una mezcla de preocupación y emoción. Tengo que decirte algo. Oliver dejó caer la mochila con un suspiro. ¿Qué pasó? ¿Todo bien con la tienda? Todo está más que bien. Pero, Camila se mordió el labio, un gesto nervioso que solo hacía cuando algo grande ocurría. Tuvimos una solicitud inusual esta semana. El lunes llamó un hombre pidiendo clases particulares de pintura. No grupales, privadas. 3 veces por semana durante un mes completo. Oliver frunció el ceño. Las clases particulares no eran raras, pero solían ser 1 o 2 sesiones sueltas, no un compromiso mensual. ¿Y cuál es el problema? El problema, Camila tragó saliva, es que ofreció pagar $5,000 por adelantado. Por el mes completo. Oliver sintió que las rodillas le fallaban y se aferró al pasamanos. ¿Qué? Mamá, eso es, casi lo que cobras normalmente por 3 meses de clases grupales. Es ridículo. Lo sé. Por eso al principio pensé que era una estafa. Ya sabes, uno de esos fraudes donde envían un cheque falso y luego piden el reembolso de la diferencia. Camila bajó la voz, aunque estaban solos. Pero tu padre insistió en verificarlo con el banco. El dinero se transfirió ayer por la tarde. Oliver, es real. $5,000, depositados y disponibles en nuestra cuenta. Un mal presentimiento se instaló en el estómago de Oliver, pesado como una piedra. ¿Quién es? ¿Qué quiere aprender? Dice que es empresario. Que quiere aprender desde cero, que nunca ha pintado. Y pidió específicamente que fueras tú quien le diera las clases. Dijo haber oído que tenías un talento especial para enseñar. El mal presentimiento se convirtió en certeza absoluta. ¿Cuándo viene? Camila miró su reloj. En unos 15 minutos. Quería ver el estudio y discutir el plan de estudios contigo antes de comprometerse oficialmente. Mamá, susurró Oliver con urgencia, ¿cuál es su nombre? Antes de que Camila pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó en la planta baja. Su tintineo familiar resonó por todo el edificio. Ambos se congelaron. Debe ser él, murmuró Camila, poniéndole una mano en el brazo en un gesto protector. Oliver, si en algún momento te sientes incómodo, si algo no te cuadra,
dímelo y cancelaré el trato. No me importa el dinero. Lo sé, mamá. Bajaron las escaleras juntos, con Oliver un paso detrás de ella y el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se escuchara desde fuera. A través del cristal esmerilado de la entrada, distinguió una silueta alta y familiar. No. Por favor, que no sea. Pero cuando Camila abrió la puerta, ahí estaba, Aiden Campbell, de pie bajo el toldo de colores del alma como si perteneciera allí. Sin embargo, no vestía como el CEO multimillonario que Oliver había visto en el local. Nada de trajes de diseñador ni corbatas de seda. Llevaba unos vaqueros oscuros, un suéter de cachemira gris que se ajustaba a su físico atlético sin ser ostentoso y unas zapatillas casuales que, aunque probablemente costaban más que el sueldo mensual de Oliver, parecían cómodas y usadas. Se veía accesible. Real. Peligrosamente atractivo en su aparente normalidad. Y completamente decidido. Buenas tardes, saludó Aiden con voz profunda y cortés, dirigiéndose primero a Camila. Usted debe ser la señora Jenner. Es un placer conocerla finalmente. Soy Aiden Campbell. La espalda de Camila se tensó imperceptiblemente al oír el nombre. Sus instintos maternales se dispararon. Sus ojos, los mismos ojos verdes que había heredado de generaciones de omegas dominantes Rosie, se entrecerraron al evaluar al alfa. Oliver conocía esa mirada. Era la que usaba cuando un cliente parecía sospechoso. Señor Campbell, respondió Camila con voz fría. Esta es mi tienda, y colocó una mano posesiva en el hombro de Oliver, es mi hijo, Oliver. Él será su instructor, si decidimos proceder con el acuerdo. Los ojos de Aiden se posaron finalmente en Oliver, y su expresión se transformó al instante. La formalidad profesional se derritió, reemplazada por una calidez casi vulnerable. Oliver, su nombre en los labios de Aiden sonó como una caricia. Qué agradable verte de nuevo. Oliver tardó un momento eterno en encontrar su voz. Señor Campbell. No. No sabía que era usted quien había reservado las clases. Era una mentira terrible y ambos lo sabían. ¿Habría hecho alguna diferencia si lo hubiera sabido? Preguntó Aiden, ladeando la cabeza con curiosidad genuina, aunque sus ojos grises brillaban con diversión. Sí. Habría rechazado el dinero. Habría huido. Me habría cambiado el nombre y mudado a otro país. No, por supuesto que no, mintió Oliver, consciente de que su madre analizaba cada matiz de tensión. Es solo que, cuando hablamos en el local, no parecías particularmente interesado en el arte. Digamos que tu descripción de encontrar belleza en lo mundano me inspiró. Aiden dio un paso hacia el interior, recorriendo con la vista los estantes llenos de pinceles y pinturas. Decidí que era hora de aprender a ver el mundo a través de los ojos de un artista. Y tú, Oliver, parecías el maestro perfecto. Camila intercambió una mirada rápida con Oliver. Sus ojos decían, esto no es coincidencia. Este alfa lo planeó todo. Pero también decían, el dinero ya está en la cuenta. $5,000 que podrían reparar el techo y cubrir tu matrícula. Oliver asintió casi imperceptiblemente. Podían hacerlo. Era solo un mes. 12 sesiones. Podía mantener las cosas en el terreno profesional. Muy bien, dijo Camila finalmente, con tono cauteloso. Oliver, ¿por qué no le muestras el estudio al señor Campbell y discuten qué espera aprender? Yo estaré en el mostrador por si me necesitan. Era tanto un permiso como una advertencia. Te doy espacio, pero estaré vigilando. Por aquí, señor Campbell, dijo Oliver, señalando hacia el fondo. Aiden, por favor. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Las formalidades son innecesarias. El estudio estaba tal como Oliver lo había dejado, caballetes en semicírculo, olor a trementina y paredes cubiertas de trabajos de alumnos. La luz dorada de la tarde hacía danzar las motas de polvo en el aire. Aiden se detuvo frente a un cuadro grande del fondo, un paisaje urbano que Oliver pintó en su segundo año. Este es tuyo, no fue una pregunta, sino una afirmación. Aiden se acercó, estudiando cada pincelada con intensidad. Es hermoso. La forma en que capturaste la luz en los edificios,
Es como si pudiera sentir el calor del sol poniente. Como si escuchara el murmullo de la ciudad preparándose para la noche. Oliver parpadeó, sorprendido. Gracias. Fue mi primer intento serio de arquitectura moderna. Mi profesor dijo que me enfoqué demasiado en los reflejos y poco en la estructura. Tu profesor se equivocaba. Aiden se giró hacia él, y la sinceridad en su voz le oprimió el pecho a Oliver. Los reflejos son la historia. Los edificios son solo cristal y acero, pero la luz es lo que les da vida. Por un momento, Oliver bajó la guardia. Solo vio a alguien que entendía su arte. Luego, la realidad lo golpeó de nuevo. Señor Campbell. Aiden. Aiden, el nombre se sentía peligrosamente íntimo. ¿Por qué estás aquí realmente? Y no me digas que es por la pintura. Nadie paga $5,000 por clases a menos que tenga un motivo oculto. Aiden no fingió malinterpretarlo. Se apoyó en un caballete y cruzó los brazos, pareciendo más vulnerable que defensivo. Porque no respondiste a mi invitación a la gala. Y tomé eso como una señal de que mi enfoque fue demasiado directo. Demasiado intimidante. Demasiado yo. ¿Entonces decidiste acosarme? Decidí que necesitaba un enfoque diferente. Te dije que quería conocerte, Oliver. Si no quieres venir a mi mundo, gesticuló hacia la ciudad fuera de la ventana, entonces yo vendré al tuyo. Esto es ridículo. No tienes que pagar una fortuna para pasar tiempo conmigo. Podrías haber, no sé, ido al local de jugos. Pedido mi número. Hecho algo normal. ¿Y habrías dicho que sí? La mirada de Aiden lo perforó. Si te hubiera pedido una cita, ¿habrías aceptado? Oliver abrió la boca para responder, pero la cerró. Ambos sabían la respuesta. Exactamente. Así que sí, pagué las clases. Pero no es solo una excusa. Genuinamente quiero aprender. Mi abuela me enseñaba cuando era niño, antes de morir. Fue el único momento de mi infancia en el que me sentí libre de las expectativas y del legado Campbell. Cuando te escuché hablar con tanta pasión, algo en mí quiso volver a ese lugar. Su sinceridad era casi dolorosa. Y si en el proceso llego a conocerte mejor, si construimos algo más allá de una relación maestro-estudiante, bueno, eso sería un extra maravilloso. Pero incluso si solo somos eso, valdrá cada centavo. ¿Y qué pasa cuando te aburras? Presionó Oliver. Cuando te des cuenta de que pintar no es glamuroso, cuando tengas manchas de aceite en tu ropa cara, o cuando encuentres a otro Omega que te llame la atención. La mandíbula de Aiden se tensó. No va a pasar. Pero si necesitas garantías, tenemos un contrato. Pagué un mes completo. Aunque sea el peor estudiante o te vuelva loco, seguiré viniendo. Hice un compromiso. Se acercó un paso y extendió la mano. Entonces, ¿qué dices, Oliver Jenner? ¿Me darás una oportunidad? No como el CEO, sino como Aiden, el tipo que quiere aprender a pintar. ¿Trato? Oliver miró la mano extendida. Cada instinto le gritaba peligro, pero los ojos de Aiden destilaban una honestidad difícil de fingir. Y su familia necesitaba el dinero. Trato, dijo finalmente, estrechando su mano. La descarga eléctrica fue aún más intensa que la primera vez. Fue como si cada nervio de su brazo se encendiera. Por cómo se oscurecieron los ojos de Aiden, él también lo sintió, pero ninguno dijo nada. Entonces, sonrió Aiden sin soltarlo aún. ¿Cuándo empezamos, maestro? Oliver se obligó a soltarse y retroceder. El lunes. 7 de la tarde. Trae ropa que puedas ensuciar. Y prepárate para trabajar duro. Que pagues no significa que vaya a ser fácil. No esperaría menos. Aiden se detuvo en la puerta antes de salir. Y, Oliver, gracias. No te decepcionaré. Cuando se fue, dejó tras de sí un aroma persistente a cedro y especias. Oliver bajó las escaleras y encontró a su madre con los brazos cruzados. Ese, dijo Camila, es un alfa con una misión. Lo sé. Está decidido a cortejarte. Lo sé.
Y tú estás empezando a considerar dejarlo. Oliver quiso negarlo, pero no pudo. No sé qué estoy haciendo, mamá. Solo sé que acabo de aceptar enseñarle a pintar al alfa que se negó a creerme cuando le dije que no era dominante. Y, por alguna razón, no se siente como el error que debería ser. Camila suspiró. Tu padre pensará que esto es romántico. Yo solo espero que sepas en lo que te metes. Ya somos dos, murmuró Oliver. Mientras subía a su habitación, se tocó inconscientemente la mano donde Aiden lo había sostenido. Una pequeña y traicionera parte de él se preguntaba si, tal vez, esto podría ser el comienzo de algo extraordinario. O un desastre absoluto. Probablemente ambos. Capítulo 6. Lecciones que no son de pintura. Las 3 semanas siguientes establecieron una rutina que Oliver jamás habría anticipado, una que, lenta pero inexorablemente, estaba desmantelando cada una de sus defensas. Lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde en punto, y Oliver lo había cronometrado, nunca a las 6:58 ni a las 7:02. La campanilla de colores del alma sonaba y Aiden Campbell entraba como si ese pequeño estudio fuera el lugar más importante de su agenda. Y cada vez, Oliver tenía que recordarse a sí mismo respirar. Porque Aiden nunca llegaba vestido como el CEO que aparecía en las portadas de Forbes. Nada de trajes de $3,000 ni corbatas de seda italiana. En su lugar, vestía vaqueros oscuros que le quedaban perfectos, suéteres de cachemira en tonos grises o azules que acentuaban su mirada y, ocasionalmente, una chaqueta de cuero negro que le daba un aire rebelde, completamente opuesto a su imagen pública. Parecía que Aiden había decidido dejar al CEO en la puerta para traer solo al hombre que habitaba bajo todo ese poder y dinero. Y ese hombre era peligrosamente atractivo. Camila había sido escéptica al principio, por supuesto. Durante la primera semana, inventó innumerables excusas para pasar por el estudio durante las clases, verificar el inventario, buscar un pincel específico, recordar a Oliver algún pendiente. Cada excusa era un intento transparente de vigilar al alfa con su hijo. Pero incluso ella tuvo que admitir, tras observar 3 sesiones, que el comportamiento de Aiden era intachable. Nunca invadía el espacio personal de Oliver sin permiso. Nunca hacía comentarios inapropiados. Nunca usaba su estatus para intimidar. Bueno, casi nunca. Había un coqueteo sutil que impregnaba cada interacción, tan suave que un extraño no lo notaría. Pero Oliver lo sentía en cada mirada prolongada, en cada sonrisa cuando explicaba una técnica, en cada «gracias, maestro», pronunciado con un tono que le revolvía el estómago de una forma muy poco profesional. Era un cortejo que obligaba a Oliver a mantener la guardia alta constantemente para no dejarse llevar por el encanto natural del alfa. Era agotador. No, así no, suspiró Oliver durante la clase del segundo miércoles, viendo cómo Aiden intentaba mezclar un verde en su paleta. Había algo fundamentalmente erróneo en la forma en que Aiden sostenía el pincel, como si estuviera firmando un contrato de fusión en lugar de crear arte. Todo era demasiado controlado, demasiado rígido, demasiado alfa dominante intentando dominar algo indomable. Oliver se acercó al caballete, consciente del calor que emanaba el cuerpo de Aiden antes incluso de llegar a su lado. Sujetas el pincel como si fuera un bolígrafo, explicó, tratando de mantener la voz firme. El arte no funciona así. Necesitas aflojar la muñeca, dejar que el movimiento fluya. Menos control, más intuición. Enséñame, pidió Aiden de inmediato. Había algo en su voz, un matiz cálido y ronco, que casi hizo que Oliver soltara su propio pincel. Oliver vaciló. Sabía lo que debía hacer, colocarse detrás de él y guiar su mano. Era una técnica estándar que había usado cientos de veces. Pero ningún alumno había sido Aiden Campbell. Es solo trabajo, se dijo con firmeza. Profesional. Nada más. Se colocó detrás del alfa, muy consciente de cómo su cuerpo más pequeño encajaba tras la espalda ancha de Aiden. Rodeó su torso con el brazo y posó su mano sobre la de él. El calor de Aiden era abrumador incluso a través de la ropa, y su aroma, cedro, especias y una nota profunda y primitiva, pareció envolverlo por completo. Así, logró decir a Oliver con la voz más ronca de lo que pretendía. Dio la mano de Aiden en un trazo suave por el lienzo, entrelazando sus dedos con los del alfa.
Siente el movimiento. La pintura quiere fluir como el agua, como la respiración. No la fuerces. Deja que vaya donde quiera ir. Sintió como los músculos del brazo de Aiden se tensaban y luego se relajaban bajo su guía, entregándose al movimiento de una forma que probablemente no hacía en ningún otro aspecto de su vida. Mucho mejor, murmuró Oliver, comenzando a apartarse. Pero Aiden giró levemente la cabeza y, de repente, sus labios quedaron peligrosamente cerca de la oreja de Oliver. Eres un buen maestro, susurró Aiden con un tono íntimo. Paciente. Claro. Inspirador. Oliver se apartó de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que se escuchara en todo el estudio. Le ardían las mejillas y sabía que estaban teñidas de ese rosa delator que siempre lo traicionaba. Solo, practica esos trazos 20 minutos, dijo, retrocediendo hacia su caballete. Quiero ver fluidez, no control. La sonrisa que Aiden le dedicó fue pequeña, pero devastadora. Como ordenes, maestro. Pero no todo era tensión sexual contenida. Conforme pasaban las sesiones, Oliver tuvo que admitir, primero ante sí mismo a las 2 de la mañana y luego, a regañadientes, ante Sophie, que Aiden era un estudiante sorprendentemente dedicado. No solo era puntual, sino que practicaba en casa. Oliver lo sabía porque Aiden había empezado a enviarle fotos de sus progresos, casi siempre tarde en la noche. El primer mensaje llegó un martes a las 11:47 de la noche. Aiden, intenté practicar los trazos que me enseñaste. ¿Mejoro o empeoro? Imagen adjunta. Oliver estaba en la cama leyendo sobre teoría del color. La foto mostraba un lienzo con trazos azules y verdes, definitivamente mejores que los primeros intentos torpes, aunque aún rígidos. Debería haberlo ignorado hasta la mañana. Debería haber mantenido los límites. En cambio, respondió. Oliver, mucho mejor. Pero sigues pensando demasiado. El trazo de la esquina inferior izquierda es el más natural, probablemente porque estabas distraído. Intenta capturar esa sensación. Aiden, ¿cómo sabes que estaba distraído? Oliver, porque distingo un trazo controlado de uno intuitivo. ¿En qué pensabas cuando hiciste ese? Hubo una larga pausa. Los puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron 3 veces antes de la respuesta. Aiden, en ti. En cómo arrugas la nariz cuando te concentras. En cómo se mueven tus manos al explicar, como si bailaras con el pincel. En ese tono exacto de azul que usas siempre y por qué será. Oliver miró el teléfono durante 5 minutos completos, con el corazón desbocado, antes de responder. Oliver, entonces practica pensando en cualquier cosa menos en mí. Necesitas tu propia voz artística, no imitar la mía. Aiden, imposible. Pero lo intentaré. Buenas noches, Oliver. Oliver, buenas noches, Aiden. Después de eso, los mensajes se volvieron habituales. Aiden enviaba fotos, dudas o reflexiones sobre cómo veía el mundo ahora. Aiden, hoy noté que la luz en mi oficina cambia de tono cada hora. ¿Siempre fue así y nunca lo vi, o me estoy volviendo loco? Oliver, siempre fue así. Solo estás empezando a prestar atención. Es el primer paso para ver como un artista. Aiden, compré 3 libros sobre teoría del color. James cree que tengo una crisis de la mediana edad prematura. Oliver, ¿y la tienes? Aiden, no. Estoy teniendo un despertar. Hay una diferencia. Y no era solo teoría. Aiden demostraba en clase que realmente leía e interiorizaba todo. ¿Por qué usas tanto azul? Preguntó Aiden un viernes mientras limpiaban los pinceles. Habían establecido esa rutina, 15 minutos de limpieza y charla tras la clase. Eran los momentos favoritos de Oliver, cuando ambos bajaban la guardia. Oliver siguió la mirada de Aiden hacia los lienzos del estudio y notó, por primera vez, cómo el azul lo dominaba todo. No lo había pensado, admitió. Supongo que es mi color favorito. El color favorito dice mucho de una persona. Aiden enjuagó su pincel con cuidado, tal como Oliver le había enseñado. El azul sugiere profundidad, calma, introspección. Pero también melancolía, distancia, anhelo.
Se giró hacia Oliver, estudiándolo con esos ojos grises, que tenían notas de azul acero, con una intensidad que lo hacía sentirse expuesto y visto a la vez. Como el océano, continuó Aiden. Hermoso pero misterioso, con corrientes ocultas. En calma en la superficie, pero con profundidades inalcanzables para la mayoría. Así te veo, Oliver. Eres azul en el mejor y más complejo de los sentidos. Oliver se quedó mudo, desarmado por la observación. ¿Has estado leyendo psicología del color además de teoría? Compré 5 libros, admitió Aiden con una sonrisa torcida. Técnica, teoría, historia, psicología y filosofía. Dije que quería aprender de verdad. No hago las cosas a medias, Oliver. Y ese era el problema. Nada con Aiden Campbell era a medias. Eran los pequeños detalles los que debilitaban las defensas de Oliver. Aiden recordaba todo. Si Oliver mencionaba que le gustaba el café con 3 cremas, Aiden aparecía en la siguiente clase con su café favorito. Si Oliver se quejaba de no encontrar un tono de azul cobalto, Aiden traía 5 tubos de marcas distintas. No puedo aceptar esto, son caros, protestaba Oliver. Son herramientas educativas, interrumpía Aiden suavemente. Además, técnicamente son para mis lecciones. Material del curso. Y luego estaban los momentos íntimos. Como cuando Aiden notó que Oliver estornudaba y trajo un purificador de aire de grado médico, o cuando escuchaba con atención genuina las historias sobre la familia Jenner. Tu familia es extraordinaria, le dijo Aiden con un anhelo palpable en la voz. Deben estar muy orgullosos de ti. A veces me pregunto si merezco su orgullo, confesó Oliver sin querer. Trabajan muy duro y yo estoy aquí, persiguiendo un título de arte que quizá no lleve a ninguna parte. El arte siempre lleva a alguna parte, dijo Aiden con tal certeza que Oliver casi le creyó. Tal vez no a donde esperas, pero siempre a un lugar que vale la pena. Conversaciones así hacían que Oliver olvidara por qué debía protegerse. Cuando Aiden era así, era fácil olvidar al multimillonario y ver solo a Aiden. Y ese era el mayor peligro de todos. Todo cambió el 4º viernes. Oliver estaba demostrando técnicas avanzadas de mezcla de colores en un retrato de su madre. La clave con la piel es no usar solo beige o rosa, explicaba, mezclando con rapidez. Necesitas capas. Un poco de amarillo para la calidez, un toque de rojo para la vida, incluso azul para las sombras. Tan concentrado estaba, que calculó mal al inclinarse por un tubo de pintura. Su codo golpeó el borde de la paleta cargada, lanzándola en un arco perfecto hacia Aiden. Todo sucedió en cámara lenta. La paleta giró en el aire y golpeó el pecho de Aiden con un plof húmedo y rotundo, manchando su suéter gris, probablemente de cachemira, probablemente carísimo, con rayas brillantes de rojo cadmio, azul ultramar y ocre. El silencio fue absoluto. Oh, Dios, Oliver se congeló, invadido por el horror. Oh, Dios, lo siento mucho, no estaba prestando atención. Pero entonces, Aiden empezó a reír. No fue una risa educada. Fue una carcajada genuina y profunda que iluminó su rostro. Sus ojos brillaban de diversión pura, sin rastro de enojo. Bueno, dijo Aiden mirando el desastre con deleite, supongo que esto es parte de la experiencia del artista auténtico. Heridas de guerra y todo eso. Oliver agarró unos trapos y disolvente, con las manos temblando. ¡Qué vergüenza! Déjame intentar limpiarlo, tal vez si actuamos rápido. Pero mientras frotaba el suéter, ambos sabían que era inútil. El óleo ya había penetrado la fibra. Son solo $500, bromeó Aiden. 1000 si cuentas que era mi favorito. 500. Oliver se mareó. Lo reemplazaré. No sé cómo, pero... Oliver, Aiden le sujetó las manos para detenerlo. Es solo ropa. Y, honestamente, quizá necesitaba pasar. He sido demasiado cuidadoso, demasiado limpio. El arte es sucio. Tú llevas semanas diciéndomelo. Sí, pero no quería decir que debías quedarte cubierto. En ese preciso instante, la puerta se abrió y Marcus Janner entró con su maletín de profesor. Oli, tu madre dice que la lasaña si quieres,
se detuvo en seco. Sus ojos tras las gafas se abrieron como platos al procesar la escena. Su hijo con trapos sucios, un alfa manchado de pintura y un desastre evidente. Hubo 2 segundos de silencio mientras Marcus ataba cabos. Entonces, soltó el maletín y corrió hacia ellos con una velocidad inaudita. Aiden Campbell. Su voz subió 2 octavas de pura emoción. Santo cielo, eres realmente Aiden Campbell. He seguido tu trabajo durante años. Tu actualización de la interfaz 4.0 fue absolutamente brillante. Y tu iniciativa de tecnología educativa, uso tus casos de estudio en mis clases todo el semestre. Oliver observó aturdido cómo su padre, el académico tranquilo y reservado, se deshacía en elogios ante el alfa cubierto de pintura como una fanática adolescente. Señor Jenner, Aiden extendió la mano, manchada pero divertida. Es un honor. Oliver habla maravillas de usted. De ambos. ¿Lo hace? Marcus miró a Oliver con una mezcla de orgullo y traición. ¿Por qué no me dijiste que Aiden Campbell tomaba tus clases? Yo no pensé que importara. ¿Qué no importa? Marcus volvió a Aiden. Oli, este hombre es un visionario. ¿Y olvidaste mencionar que está aprendiendo a pintar contigo? Bueno, dicho así. Dime que estás disfrutando las clases, rogó Marcus a Aiden. Mi hijo es talentosísimo, aunque demasiado modesto. Espero que no sea muy duro. A veces es perfeccionista. Oliver es un maestro excelente, aseguró Aiden mirando a Oliver con calidez. Paciente pero exigente. Alentador pero honesto. No podría pedir uno mejor. Aunque, como ve, señaló su suéter, aún tengo mucho que aprender sobre no ser un desastre. O tal vez Oliver tiene que aprender a no usar a sus alumnos como lienzo. Eso no fue a propósito. Protestó Oliver. Marcus chasqueó la lengua, analizando la mancha con ojo experto. Eso no saldrá nunca. Óleo en cachemira es sentencia de muerte. Aiden, tienes que subir a cambiarte. Probablemente tengo algo que te sirva. Y ya que estamos, quédate a cenar. Mi esposa hace la mejor lasaña vegetariana en 3 estados. Posiblemente 4. A Oliver se le desencajó la mandíbula. Papá, estoy seguro de que Aiden tiene planes. Me encantaría, interrumpió Aiden con un brillo travieso en los ojos. Si no es molestia, claro. Y solo si Oliver está de acuerdo. La forma en que lo dijo, dándole a Oliver la opción de negarse, hizo que el pecho se le contrajera. Ninguna molestia, declaró Marcus antes de que Oliver pudiera hablar. Camila estará encantada. Vamos. Oliver, limpia esto y sube en 10 minutos. Y ante la incredulidad de Oliver, su padre se llevó al alfa más poderoso, y manchado, de la ciudad escaleras arriba, parloteando sobre reformas educativas. Oliver se quedó solo en el estudio, rodeado de pinceles sucios, tratando de procesar lo ocurrido. Su padre acababa de invitar a cenar a Aiden Campbell a su modesto apartamento. Iba a ser un desastre. Pero mientras limpiaba, una pequeña y traicionera parte de él no pudo evitar sentirse complacida. Su padre aprobaba a Aiden. Y si su padre lo aprobaba, tal vez Oliver podía permitirse bajar sus defensas un poco más. Tal vez. O tal vez estaba perdido y aún no lo admitía. Definitivamente, lo segundo. Capítulo 7. Una familia real. Cuando Oliver subió al apartamento 15 minutos después, tras limpiar el estudio con una lentitud deliberada para posponer lo inevitable, se encontró con una escena que desafiaba toda lógica. Aiden Campbell, heredero de un imperio tecnológico y uno de los CEO más influyentes de la ciudad, estaba sentado en el desgastado sofá de los Jenner, el mismo que Oliver había rescatado de la acera hacía 5 años, con un resorte roto y una mancha de café eterna. Y llevaba puesta una vieja camiseta de la universidad estatal que pertenecía a Marcus. La camiseta, que a Marcus le quedaba holgada, a Aiden se le ajustaba de una forma que debería ser ilegal. El algodón desteñido se estiraba sobre sus hombros anchos y bíceps definidos. Sus vaqueros manchados de pintura completaban el look de multimillonario disfrazado de mortal, excepto por un detalle: su expresión no era fingida. Estaba relajado.
genuina y completamente relajado, de una forma que Oliver jamás había visto en el estudio, donde siempre existía esa tensión subyacente de quién era quién. Aquí, en este apartamento modesto lleno de muebles remendados y arte amateur, Aiden parecía en casa. Marcus estaba en medio de una anécdota sobre un estudiante que había insistido en pintar su proyecto final en diferentes tonos de negro por su fase gótica. Aiden reía, y no era una risa de cortesía, sino una carcajada profunda que le arrugaba las comisuras de los ojos. Y entonces, Marcus apenas podía contener la risa. En la presentación final, resultó que había pintado sobre el lienzo de otro compañero un paisaje pastoral precioso, cubierto totalmente de negro. El director casi se infarta. Tuve que intervenir y explicar que era, cito, un comentario sobre el nihilismo consumiendo la inocencia bucólica. ¿Y funcionó?, preguntó Aiden, fascinado. Sorprendentemente, sí. Sacó una BI. Aunque tuve que llamar a los padres del dueño del lienzo sacrificado y ofrecer reemplazarlo. Marcus negó con la cabeza, pero con cariño en la mirada. Enseñar arte a adolescentes es como domesticar gatos salvajes. Impredecible, a veces desastroso, pero nunca aburrido. Desde la cocina, donde el aroma a lasaña y pan de ajo llenaba el aire, Camila observaba en silencio. Su expresión era cautelosa, pero Oliver notó que se había suavizado considerablemente. Incluso había sonreído con la parte del nihilismo. «Oli», exclamó Marcus al ver a su hijo parado en la entrada como un pasmarote. Le estaba contando a Aiden sobre tu fase de arte abstracto a los 13 años. ¿Te acuerdas? Oliver sintió que la sangre se le iba de la cara. Papá, por favor, no. Ah, es mi deber de padre. Marcus se giró hacia Aiden con el entusiasmo de quien va a revelar un secreto jugoso. Oliver decidió que su arte debía ser puramente interpretativo. Nada figurativo, solo emoción pura. ¿Y sabes dónde eligió plasmar esa epifanía? Aiden miró a Oliver con los ojos grises bailando de diversión. Tengo la sensación de que me va a encantar esta historia. En nuestro baño, anunció Marcus triunfal. Pintó todo el baño, paredes e incluso parte del techo, con rayas moradas y naranjas vibrantes. Verticales, horizontales, diagonales, un caos. Cuando le pregunté qué significaba, me dijo con toda la seriedad de sus 13 años, representa el conflicto entre la estructura y el caos, papá. Es una declaración sobre la dualidad del orden social. Aiden soltó una carcajada de puro deleite. Eso suena filosóficamente profundo para un niño de 13 años. Era pretencioso, se defendió Oliver, dejándose caer en el sillón individual, lejos de Aiden pero no tanto como para ser grosero. Y mamá me hizo pintarlo de blanco 2 semanas después. Porque no se veía nada en el espejo con tanta raya, intervino Camila saliendo de la cocina, secándose las manos en un delantal que decía besen a la cocinera. Tuve 3 migrañas intentando maquillarme en ese baño. La estructura contra el caos es muy profunda hasta que intentas delinearte los ojos sin marearte. Dejó la bandeja de lasaña humeante en la mesa, junto con una ensalada y pan de ajo que olía a gloria. La cena está lista. Aiden, espero que tengas hambre, porque siempre cocino para un regimiento. Estoy famélico, Camila. Muchas gracias por la hospitalidad. Aiden se levantó y, de forma automática, comenzó a ayudar a poner la mesa, como si llevara años cenando con los Jenner. Se acomodaron alrededor de la mesa, demasiado pequeña para 4 adultos, lo que provocaba que sus rodillas chocaran ocasionalmente, y, por un momento, Oliver se dedicó a observar. Trató de ver su casa a través de los ojos del alfa. Era un espacio pequeño. Los agentes inmobiliarios lo llamarían acogedor, para no decir viejo y estrecho. La alfombra estaba gastada y las paredes tenían ese tono amarillento que años de antiguos inquilinos fumadores habían dejado imposible de quitar. Pero estaba llena de vida. Cada pared era una galería, desde los garabatos de Oliver en el jardín de infancia hasta sus obras universitarias, mezcladas con regalos de alumnos de Marcus. Y fotos. Dios, había fotos por todas partes. Oliver de bebé cubierto de pintura, los 3 en el parque riendo a carcajadas, la boda civil de sus padres, sencillos pero radiantes,
Oliver graduándose, vacaciones en la playa, despeinados y cubiertos de arena, pero felices. No eran fotos de estudio. Eran momentos reales, espontáneos y desordenados. Oliver vio cómo la mirada de Aiden se detenía en una foto en particular, la de la playa, donde todos hacían muecas y reían tanto que apenas se les veían los ojos. Algo cruzó el rostro de Aiden. No era tristeza exactamente, sino anhelo. Un deseo profundo y doloroso que le oprimió el pecho a Oliver. Tienen una familia hermosa, dijo Aiden en voz baja, casi para sí mismo, rozando el marco con los dedos. Real. Auténtica. Marcus, incapaz de dejar un silencio sin llenar, se aclaró la garganta. Bueno, no tenemos mucho, dijo señalando el apartamento. Pero tenemos amor. Como les digo a mis alumnos, puedes comprar lienzos y pintura, pero no la pasión. No puedes comprar significado. Y, desde luego, no puedes comprar una familia. Pasó un brazo alrededor de Camila con una naturalidad absoluta, y ella se recargó en él. Oliver se dio cuenta de que así se veían 24 años de amor, una comodidad total en el espacio del otro. Eso es, Aiden carraspeó y, por un instante, su máscara de control se deslizó, dejando ver algo herido. Eso es más de lo que la mayoría tiene. Más de lo que yo tuve al crecer. El silencio se volvió pesado. Camila intercambió una mirada con Marcus y decidió romper el momento con pragmatismo. Bueno, la cena está caliente. Oliver, sirve la ensalada. Marcus, el pan. Aiden, siéntate y prepárate para comer más de lo que deberías. La cena fue una revelación. Aiden comió con entusiasmo real, elogiando la lasaña hasta que Camila se sonrojó. Le pidió la receta y ella prometió escribírsela. Aunque te advierto, dijo sirviéndole más sin preguntar, el secreto es el tiempo. La salsa debe hervir a fuego lento 3 horas. No se puede apresurar el amor. Ni el tomate. Mi chef podría aprender algo de ti, dijo Aiden, y enseguida pareció notar cómo sonaba. No es que cocine para mí a menudo. Solo cuando tengo clientes. Yo suelo, se detuvo, buscando cómo no sonar privilegiado. ¿Pedir comida cara a domicilio? Sugirió a Oliver con una sonrisa. Exacto, Aiden le devolvió la sonrisa. Sushi a las 11 de la noche, tailandés a las 2 de la mañana. Todo sabe igual al final. Suena solitario, observó Camila. No fue una acusación, solo un hecho. Aiden se quedó con el tenedor a medio camino. Lo es, admitió. Lo ha sido durante un tiempo. La charla fluyó mejor después. Hablaron del programa de arte que Aiden financiaba y de los retos de Marcus para convencer a los chicos de que tenían permiso para crear. Mi familia ve el arte como decoración, confesó Aiden. Algo que compras para llenar paredes o impresionar invitados. La idea de crear, de que tenga valor intrínseco, les es ajena. ¿Por eso tomas clases? Preguntó Camila. ¿Para reconectar con algo que ellos no valoran? Aiden la miró sorprendido por su perspicacia. En parte. Mi abuela paterna era acuarelista. Me enseñaba los sábados cuando era niño. Era el único momento en que no tenía que ser el heredero Cambol. Solo era un niño ensuciándose. ¿Qué pasó? Preguntó Oliver suavemente. Murió cuando yo tenía 10 años. Y con ella, la única persona que entendía que el valor no siempre se mide en hojas de cálculo. Eren miró a Oliver a los ojos. Hasta que conocí a alguien que habló de encontrar belleza en lo ordinario, y recordé lo que había olvidado. Que el arte no va de prestigio, sino de ver y sentir realmente. Marcus se levantó para recoger y Aiden se ofreció de inmediato, ignorando las protestas de Camila. En mi mundo, los invitados esperan sentados, dijo Aiden llevando platos a la cocina. Pero he aprendido que el mundo de Oliver funciona diferente. Mejor. Más equitativo, al menos, dijo Camila mientras lavaba. Aquí nadie va de pasajero, todos arriman el hombro. Me gusta, Aiden aceptó un trapo y empezó a secar torpemente pero con esfuerzo. En mi ático hay personal para todo. Es eficiente, pero vacío.
Oliver observó la escena fascinado. El poderoso Erin Campbell secando platos junto a sus padres, siendo aceptado en su extraña dinámica doméstica. Después de cenar, Marcus sacó el temido álbum de fotos. Aquí está Oliver en su primer día de jardín de infancia. Quiso usar esa camiseta de dinosaurio 3 meses seguidos. Papá. Y aquí cuando montó un puesto para vender sus pinturas a 50 centavos. ¿Vendiste algo?, preguntó Aiden. La señora Chen compró 3, admitió Oliver. Siguen en su nevera. Creo que le doy lástima. ¿O reconoce el talento?, dijo Aiden suavemente. Aiden se detenía en cada foto familiar, cumpleaños caseros, navidades sencillas. En mi familia, dijo Aiden bajo, las fotos son eventos. Fotógrafo profesional, ropa coordinada. Nadie sonríe de verdad. Acarició una foto de los Jenner en pijama. Esto es lo que debería ser una familia. No posada. No perfecta. Solo, real. Camila, que había estado callada, habló por fin. Aiden, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué estás aquí realmente? ¿Qué quieres de mi hijo? La habitación se congeló. Aiden se giró hacia ella y, sin titubear, respondió con voz firme. Quiero conocerlo. Al Oliver Real, no al barista ni al instructor. Quiero saber qué le hace reír a las 2 de la mañana, que sueña cuando baja la guardia. Quiero ser la persona en la que confía. Miró a Oliver. Y si gano ese derecho, quiero cortejarlo apropiadamente. Quiero ser su pareja. Quiero construir algo real, algo que se parezca más a esto, señaló el apartamento, que al mundo frío del que vengo. Camila asintió lentamente tras un silencio tenso. Buena respuesta. Pero entiende algo, Oliver es mi vida. Y he visto lo que los alfas adinerados hacen con omegas como él. Así que te lo advierto, si lastimas a mi hijo, si usas tu poder para hacerlo sentir menos, no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí. ¿Entendido? ¿Entendido? Aiden miró a Oliver. Y prometo que antes renunciaría a todo lo que tengo que lastimarlo. Podríamos tomarte la palabra, murmuró Marcus, sonriendo. El resto de la velada pasó en una neblina cómoda. Aiden se quedó 2 horas más, bebiendo el terrible café instantáneo de los Jenner como si fuera un manjar. Oliver, mirándolo reír en el sillón roto, se dio cuenta de algo aterrador. Este alfa se veía más en casa allí que en cualquier otro lugar. Eso debería asustarlo. Debería activar sus alarmas. En cambio, solo hacía que quisiera bajar sus defensas un poco más. Tal vez estaba perdido y aún no lo admitía. Definitivamente, lo estaba. Capítulo 8. Grietas en el muro. Después de aquella cena, algo fundamental cambió en la dinámica entre Oliver y Aiden. No fue un giro dramático ni una revelación repentina. Fue más sutil, más gradual. Como el hielo derritiéndose bajo el sol de primavera, las defensas de Oliver comenzaron a resquebrajarse, grieta a grieta, sesión a sesión. Y Aiden, con la paciencia de quien sabe exactamente lo que quiere y está dispuesto a esperar, no presionó. Simplemente, estuvo ahí. Constante, considerado y completamente presente. Las clases continuaron su ritmo habitual, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, pero ahora había una calidez diferente. Oliver se sorprendía compartiendo más de sí mismo, no solo técnicas, sino la filosofía tras su trabajo, el porqué de ciertas obras y los artistas que lo inspiraban. Este es mi favorito, dijo Oliver una noche, señalando una reproducción de La noche estrellada que tenía colgada desde los 14 años. Van Gogh pintó esto en un asilo. Sufría una enfermedad mental y era tan pobre que apenas podía comprar lienzos. Y, aún así, creó algo tan hermoso que sigue conmoviendo a la gente más de un siglo después. Aiden estudió la imagen durante un largo momento. Es como si capturara la esperanza en medio de la desesperación. Las estrellas brillan con más intensidad contra la oscuridad. Exacto, sonrió Oliver, complacido de que lo entendiera. Eso es lo que el arte debería hacer. No solo capturar lo que vemos, sino lo que sentimos.
La verdad emocional bajo la realidad visible. ¿Es por eso que pintas escenas cotidianas?, preguntó Aiden. ¿Porque ves una verdad emocional en ellas? Supongo que sí. Todos miran el distrito financiero y ven edificios, negocios, dinero. Yo veo gente apresurándose para volver con sus familias, la luz del sol convirtiendo el vidrio en oro, las sombras ocultando secretos. Cada momento ordinario tiene capas si te detienes a mirar. Aiden lo miró con una expresión que Oliver no pudo descifrar del todo. Haces que quiera mirar así. Verlo todo de esa manera. Y Aiden escuchaba. Escuchaba de verdad, con esa atención plena que hacía sentir a Oliver como si fuera la única persona en el mundo. Los mensajes de texto entre clases también se volvieron más frecuentes y profundos. Aiden, foto de un atardecer desde su oficina, ¿ves cómo cambian los colores? Ahora no puedo dejar de notarlo. El cielo pasó de ámbar a rosa y a índigo en 30 minutos. ¿Cómo capturo eso? Oliver, no puedes capturar el cambio en una sola pintura. Por eso los impresionistas pintaban la misma escena a diferentes horas. Monet tenía series enteras de nenúfares para mostrar cómo la luz transformaba el paisaje. Aiden, entonces necesitaría 30 lienzos para capturar una puesta de sol. Oliver, o necesitarías capturar la sensación del cambio en lugar del cambio mismo. El arte no siempre es literal. Aiden, me estás pidiendo que derribe años de pensamiento lógico y lineal. Oliver, te digo que hay más de una forma de ver el mundo. La lógica es una, el arte, otra. No tienes que abandonar una para abrazar la otra. Aiden, ¿y si quiero ambas? Lógica para los negocios, arte para todo lo demás. Oliver, entonces vas por buen camino. Aiden, ¿y si ese, todo lo demás, incluye a cierto instructor de arte que se resiste a salir conmigo? Oliver miró esa respuesta durante 5 minutos antes de escribir. Oliver, ese instructor no se resiste. Solo es precavido. Aiden, ¿precavido respecto a qué? Oliver, a dejar entrar a alguien que podría lastimarlo. Aiden, nunca te lastimaría, Oliver. Antes me haría daño a mí mismo. Oliver, eso es lo que me asusta. Creo que de verdad lo crees. Pero la vida es complicada y las personas se lastiman incluso sin querer. Aiden, entonces déjame demostrártelo. No con palabras, sino con tiempo. Con hechos. Con paciencia. Deja que cada día sea una prueba de mis intenciones. Y Aiden lo hacía. Dios, vaya si lo hacía. Una semana después de la cena, Aiden llegó a clase con una caja grande bajo el brazo. No dijo nada, solo la dejó junto a su caballete. Está bien, dijo Aiden finalmente, al ver que Oliver la miraba por 5ª vez. Claramente no puedes concentrarte. Ábrela. No es mía, protestó Oliver, aunque sus manos ya iban hacia ella. Es un regalo. Para ti. Así que, técnicamente, es tuya. Oliver levantó la tapa. Dentro, envueltos en papel de seda, había docenas de tubos de óleo de grado profesional, Winsor & Newton, Rembrandt, Old Holland. Marcas que Oliver solo miraba en catálogos, sabiendo que jamás podría permitírselas. Sintió que la respiración se le atascaba. Aiden, esto es demasiado. Debe haber costado miles de dólares. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Erin se acercó, invadiendo su espacio con su aroma a cedro y especias. ¿Demasiado considerado? ¿Demasiado obvio que presté atención cuando mirabas ese catálogo la semana pasada? Oliver parpadeó. ¿Notaste eso? Noto todo sobre ti. Vi cómo tus dedos se demoraban en las pinturas profesionales antes de pasar a las de estudiante. Vi el momento exacto en que decidiste que no podías justificar el gasto, por mucho que lo desearas. Tienes talento para usar las mejores herramientas. No deberías limitarte por dinero cuando yo puedo. No quiero deberte nada, le interrumpió Oliver. No quiero sentir que esto me obliga a algo. Aiden suavizó la expresión. No me debes nada, Oliver. Nunca. Es un regalo, no una transacción.
No viene con condiciones ni deudas ocultas. Te lo doy porque quiero verte crear con lo que mereces. Hizo una pausa y sonrió. Pero si tanto te molesta, considera las herramientas educativas para mis lecciones. Eres mi maestro. ¿Cómo voy a aprender sobre calidad si mi instructor no tiene acceso a ella? Era una excusa transparente, pero le daba a Oliver una salida digna. Está bien, susurró Oliver. Pero solo porque un buen maestro necesita herramientas adecuadas. La sonrisa de Aiden fue tan brillante que Oliver tuvo que apartar la mirada. Gracias, añadió Oliver. Es el regalo más considerado que me han hecho nunca. De nada. Ver tu cara al abrir la caja valió cada centavo. El miércoles llegó con aviso de tormenta. A las 6:50 de la tarde, el cielo era de un gris verdoso amenazante y la lluvia golpeaba las ventanas. El teléfono de Oliver vibró. Aiden, llegaré 15 minutos tarde. Atrapado en un atasco. Lo siento. Oliver, no hay problema. Las calles resbalan. Conduce con cuidado. Aiden, ¿estás preocupado por mí, hermoso Omega? Oliver sintió arder sus mejillas ante el apodo. Oliver, me preocupo por cualquiera que conduzca con este clima. No te hagas ilusiones. Aiden, demasiado tarde. Ya me hice todas las ilusiones posibles. Llego pronto. Prometido. Cuando Aiden llegó, a las 7:17, estaba empapado. Temblaba ligeramente por el frío de octubre. Lo siento, dijo sacudiéndose el agua. El tráfico era una pesadilla y olvidé el paraguas. Espera aquí, lo cortó Oliver. Regresó con una toalla y una sudadera vieja de la universidad, desteñida a un suave color índigo. Ve al baño y cámbiate. No quiero ser responsable de que te enfermes. Aiden miró la sudadera como si fuera un tesoro. ¿Es tuya? De segundo año. Me queda grande, así que debería servirte. Vamos, antes de que formes un charco permanente. Mientras Aiden se cambiaba, Oliver preparó té de jengibre con miel. Cuando el alfa regresó, vistiendo la sudadera que le quedaba increíblemente bien, había algo vulnerable en su expresión. Aiden alzó el cuello de la prenda e inhaló profundamente. Huele a ti, murmuró, casi para sí mismo. Vainilla y lavanda. Oliver le entregó la taza para ocultar su sonrojo. Té de jengibre. Ayuda con el frío. Sus dedos se rozaron al intercambiar la taza, y el chispazo eléctrico fue innegable. La tensión creció, espesa como la humedad del ambiente, aislándolos del mundo exterior. Podemos cancelar si quieres, ofreció Aiden. Con esta tormenta, lo entendería. No. Ya estás aquí. Y pagaste por el tiempo. Aiden sonrió sobre el borde de su taza. ¿Seguro que es solo por el dinero? No seas presumido. No puedo evitarlo. Me das esperanza, Oliver Jannan. Trabajaron en silencio un rato, pero la atmósfera era distinta. Más íntima. Oliver se descubrió mirando a Aiden más de la cuenta, relajado en ropa prestada, con el pelo húmedo y rizado en las puntas. Y Aiden lo miraba a él. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dijo Aiden tras media hora. Oliver asintió tenso. Tu madre. Camila Rossi. Era de la farmacéutica Rossi, ¿verdad? La que huyó de un matrimonio arreglado hace 20 años. Ahí estaba. La confirmación. Aiden lo sabía todo. ¿Cuánto sabes? Preguntó Oliver con el corazón desbocado. Sé que era una omega dominante. Que huyó con tu padre 3 semanas antes de la boda. Que la desheredaron. Aiden hizo una pausa. Y sé que probablemente creciste escuchando historias de terror sobre lo que las familias poderosas hacen con los omegas valiosos. Si sabes eso, sabes por qué esto no puede, por qué yo no puedo. ¿Tengo razón? Lo interrumpió Aiden suavemente. Sobre lo que eres. Sobre por qué te escondes. Oliver apretó los puños. Si la tienes, ¿qué harías con esa información? Aiden dio un paso adelante. Solo uno.
Nada que tú no quieras que haga. Tu secreto es tuyo, Oliver. Respeto tu derecho a elegir. ¿Por qué debería creerte? Eres un alfa dominante de una familia poderosa. Exactamente el tipo de persona que mi madre me enseñó a temer. Porque, a diferencia de ellos, no veo a los omegas dominantes como trofeos, dijo Aiden con ferocidad. Los veo como personas extraordinarias. Como tu madre, que eligió el amor sobre la fortuna. Como tú, que trabajas en 2 empleos y creas belleza de la nada. Se acercó otro paso. Oliver, he cenado en tu mesa. ¿Te he presionado alguna vez? ¿He usado mi dinero para controlarte? Oliver negó con la cabeza. Entonces dame una oportunidad. No como alumno, sino como alguien que se está. Aiden se pasó una mano por el pelo. Mierda, lo estoy haciendo mal. Me estoy enamorando de ti, Oliver Jenner. Completamente. No me río, susurró Oliver. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. Miedo de dejarte entrar y que decidas que soy demasiado complicado. O peor, que decidas que soy justo lo que querías y trates de coleccionarme. Aiden tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos. Mírame. No quiero coleccionarte. No quiero cambiarte. Quiero conocerte. Quiero llevarte a citas reales, no robar momentos en un estudio. Quiero que el mundo sepa que eres mío y que yo soy tuyo. Hizo una pausa. Pero solo si tú también quieres. Si solo me quieres como alumno, lo respetaré. Me romperá el corazón, no te mentiré, pero lo respetaré. Porque tu libertad importa más que lo que yo quiera. Oliver sintió las lágrimas en los ojos. Necesito tiempo. Para procesarlo. Para estar seguro. Todo el tiempo que necesites. Aiden levantó la mano de Oliver y besó sus nudillos con reverencia. No me voy a ir a ninguna parte, Oliver. Soy paciente con las cosas que importan. Y tú importas más que nada. Afuera rugía la tormenta, pero dentro, algo en el pecho de Oliver se aflojó. No estaba listo para decir sí, pero por primera vez, podía imaginar un futuro donde lo haría. Gracias, susurró Oliver. Por ser paciente. Siempre, prometió Aiden. Y mientras se quedaban allí, con las manos entrelazadas, Oliver se permitió, cautelosamente, creer en las posibilidades. Capítulo 9. Secretos compartidos. Los días que siguieron a aquella conversación bajo la lluvia fueron extraños para Oliver. No había tomado una decisión ni le había dado una respuesta definitiva a Aiden. Pero algo había cambiado. Las líneas que Oliver había trazado con tanto cuidado, maestro y alumno, profesional y nada más, se habían vuelto borrosas. Y lo más aterrador de todo era que Oliver no estaba seguro de querer volver a dibujarlas. Aiden, fiel a su palabra, no presionó. Las clases continuaron, aunque ahora había una conciencia subyacente, una corriente eléctrica que pulsaba entre ellos incluso cuando hablaban de sombreado o teoría del color. Los mensajes de texto también cambiaron de tono. Y así termina la primera parte de esta historia. Aiden dispuesto a renunciarlo todo, Oliver aprendiendo a creer en lo imposible, 2 mundos separados por el miedo y unidos por algo más fuerte que los dos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto apenas comienza. Dale like si quieres la parte 2, suscríbete a Pian de BL para no perdértela. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú le darías una oportunidad a Aiden?